Vamos a orar. Querido Padre, hemos estado en tu casa, hemos abierto este espacio y entre jóvenes, entre amigos, hemos dispuesto este lugar como casa de Dios, usando las palabras del libro de Génesis, puerta del cielo. Padre, y queremos orar por dos tipos de personas en este momento. Orar por los que están sentados y van a escuchar tu palabra. Algunos de ellos es muy probable que haya aceptado a Cristo como su Salvador y haya escuchado alguna vez este mensaje. Pero que tu corazón, Señor, lo que hay en él, pueda ser transmitido al corazón de cada uno de estos. Que sean fortalecidos, afirmados sus pasos en el caminar con el Señor. Oramos también por el predicador. Oramos que tú tengas misericordia y que concedas que él pueda hacer lo que tú has dispuesto que sea, solo un conducto. Así como aquel cable que lo único que puede hacer es servir de instrumento para que la energía eléctrica pueda ser transmitida de un lugar a otro y poder esta cumplir el efecto y cumplir el propósito por el cual existe, de dar luz y de dar energía a los necesitados. Es la misma oración que hacemos. Para tu gloria oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Yo reitero, y nos da mucho gusto que puedan ustedes estar con nosotros esta noche. Es probable que alguno de ustedes es una persona invitada o un invitado. Quiero decirle gracias. Gracias. Ok. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Ok. El título de nuestra conferencia en esta noche, como ya se ha estado repitiendo, es El Evangelio. El Evangelio. Y yo quisiera hacer una pequeña introducción para servir, que esta nos sirve de plataforma para ver todo lo que vamos a observar, valga la repetición en el verbo, acerca de la palabra de Dios, en lo que a continuación vamos a vislumbrar. El anuncio de una buena noticia, así se define la palabra evangelio, el anuncio de una buena noticia. Y todos nosotros sabemos que una buena noticia impacta, emociona, ¿cierto? Provoca reacciones e inclusive transforma. Y de hecho estas son las características que definen o califican lo que nosotros conocemos como una buena noticia. El evangelio como buena noticia en sí también surte el mismo efecto. Cuando una persona recibe el evangelio de Cristo, su forma de pensar, su forma de actuar, su estilo de vida, ¿no? En otras palabras, y todo lo que tiene que ver con su interior y aún su exterior, ¿ok? En cuanto a su persona o a lo que su persona se refiere, ocurre en ella un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque ha recibido el evangelio del Señor Jesucristo. Pero antes yo quisiera hacer brevemente un pequeño recuento histórico de este término. En la época greco-romana, en ese tiempo cuando existían las conquistas, los imperios y controlaban los césares, los emperadores, pues la palabra evangelio, a diferencia de nuestros tiempos, estamos hablando de aproximadamente 19, 20, 21 siglos atrás, era conocida no como un término, reitero, como el que actualmente lo conocemos, referido solamente a la parte religiosa o a un grupo de creyentes que en el siglo XV, siglo XVI, salieron de la Iglesia Católica y hoy se llaman protestantes y proclaman la palabra de Dios o el Evangelio de Cristo. Entonces hoy se denominan evangélicos. No, ese no era el significado de aquella época. El término evangelio era una palabra común, era un término que lo usaban en medio de disertaciones políticas. Era un término muy utilizado en el aspecto de las guerras, y lo vamos a ver un detalle al respecto más adelante. A diferencia, como dije, el día de hoy es referido solamente a una parte que tiene que ver con la fe. La palabra evangelio es un término griego y que de hecho es una palabra compuesta y está constituida por el prefijo eu, que significa bueno o gozoso. Ustedes van a recordar, hay un término que se llama eutanasia, que significa, literalmente significa buena muerte,
para las personas que promueven esta forma de pensar y desean este tipo de muerte tranquila. Entonces esto se le llama eutanasia o buena muerte. Entonces el término, la otra parte del término compuesto es la palabra griega angelo, que significa anuncio. O sea, es el anuncio de un hecho significativo que provoca cambios, como mencionaba hace un momento, en la vida de las personas que lo reciben. Para hacer un poquito de un detalle y una referencia histórica y podamos estar bien claros en relación a este término, cuando en una ciudad, en esta época de la historia de 20 siglos atrás, salía su ejército a pelear a un valle lejano de la misma contra otro ejército, si este pueblo vencía en la batalla, como no habían mini mensajes, como no habían reporteros, como no había televisión, mucho menos satélites, no se podía enviar un broadcasting, ¿verdad? ¿Qué se llama? Un mini mensaje, un BC, exactamente, fue que le dije el apellido y el nombre completo. Pero como no habían todos esos instrumentos y herramientas tecnológicas que el día de hoy poseemos, entonces lo que ellos hacían era que seleccionaban a una persona a la cual ella le llamaban heraldo o mensajero, y cuando ganaban la batalla, entonces lo enviaban kilómetros, corriendo de vuelta a la ciudad. Y la función de este hombre era correr y correr y correr hasta llegar. No podía caminar, no podía ir al paso. No era algo que ameritaba, decía, bueno, me toma 2 semanas llegar a la ciudad, yo me voy a tomar la vida con calma, voy a ir vislumbrando el bosque, contemplando la naturaleza. No, él tenía que ir corriendo. Y cuando llegaba a la ciudad, de igual forma tenía que entrar a esta y corriendo todavía dar vueltas por toda la ciudad, diciendo a voces o gritando que el ejército de la nación había obtenido la victoria. Se cuenta la historia de un personaje que haciendo esto, debido a todo el trayecto que había tenido de estar corriendo, estaba totalmente exhausto, y la última vez que pudo anunciar que su ejército había ganado, cayó muerto. Él recorrió una cantidad determinada de kilómetros, y de ahí es que precisamente se inventó un deporte que se llama el maratón, que recorren unos 40, me parece, unos 42 kilómetros en memoria a este hombre, a este heraldo. Y entonces ese era el anuncio. Cuando la ciudad recibía el anuncio y escuchaba todo el pueblo, las mujeres, los hijos, los niños y los que se habían quedado en la ciudad, escuchaban que su ejército había vencido en la batalla. Entonces para ellos, que antes estaban con inseguridades, que antes estaban con dudas, que antes estaban con el temor de, ay, y si nuestro ejército pierde, ¿qué ha de suceder con nosotros? Cuando ellos reciben esa noticia, entonces esos temores, esos pensamientos, esa incredulidad e inseguridad desaparecía. Y ellos entonces comenzaban a alegrarse, comenzaban a gritar y hacían fiestas por días, semanas e inclusive meses, celebrando la buena noticia que acababan de recibir. Eso para ellos era el evangelio. Eso es el evangelio, una buena noticia. Como menciono, el evangelio es una noticia que transforma, que cambia, porque pasa trasciende hacia lo más profundo del alma y puede sacudir todo lo que todo lo que compone al ser humano y cambiar su manera de pensar y de vivir. Una persona, en relación al evangelio de Cristo, no puede entender el mismo a menos que comprenda cuál es su condición o estatus a los ojos de Dios. Y el primer punto que yo quisiera tratar precisamente en esta noche es la condición del ser humano. Cuando hablo de ser humano me refiero a un hombre o a una mujer, no importa. Ahí lo englobo en ese término. Y vamos a ver a partir de ahora esta realidad. Yo quisiera hacer un pequeño énfasis en relación a lo que acabo de decir antes de entrar en materia, y es ponerles este ejemplo. Si tú vives en una situación paupérrima, si tú vives en un barrio marginado de Santo Domingo, no tienes dinero, no tienes empleo, tú acabas de perder un hermano porque no tenías los recursos para cubrir sus necesidades, comprar sus medicamentos, tienes una bebé enferma, pero de repente un día
Sale una vecina voceándote y diciéndote, mira, te están haciendo una llamada. Y la llamada es de España. ¿Cómo? ¿De España? Entonces vas, tomas el teléfono y te otorgan una noticia y te dicen de aquel lado del teléfono, mira, tú no me conoces, pero yo soy un primo tuyo. Yo soy un familiar tuyo lejano. Mi papá acaba de morir y yo no sé por qué, pero por alguna razón tu nombre está en su testamento y a ti te corresponden 500,000 euros. Eso es el evangelio. Eso es evangelio. Eso es una buena noticia. Porque tú que estás en esa condición, que no tienes esperanza humanamente hablando, o que quizás tu pensamiento está en papá o en Danilo, pero te llega esa información segura y te dice, usted tiene 500,000 euros seguros. Óigame, para cualquier ser humano, para cualquiera de nosotros, eso es una noticia que transforma nuestras vidas. ¿Sí o no? Hoy precisamente queremos hablar acerca de eso. Y es nuestra misión en esta noche, con cada uno de ustedes jóvenes, creyentes o no creyentes que nos visitan en esta oportunidad, es actuar como un médico responsable y que ha aprendido a cumplir con la ética profesional. ¿Por qué digo esto? Si te tocara la oportunidad lamentable de ir con tu mamá al consultorio de un médico a recibir los resultados del examen que le ha hecho a tu madre, en donde ha encontrado que ella tiene un cáncer terminal, pero por no hacerla sentir mal a ella, por no ofenderte a ti, esconde los resultados y lo que te dice es, bueno, tu mamá tiene algo leve, tiene algo que no es significativo, tiene algo que con unos 2 o 3 pastillas y un tratamiento de pocos días, eso se resuelve. ¿Qué pensarías tú cuando te den la verdadera noticia de que tu mamá tiene un cáncer terminal y que muere en unos meses? Yo te pregunto, ¿qué tú pensarías de ese médico? Yo te voy a decir lo que tú pensarías. Que él es un irresponsable, que él ha faltado a la ética profesional, que de hecho tú dirías, es un hombre que es digno de muerte, es digno de juicio, es digno de ser condenado. ¿Por qué? Porque ha sido un sinvergüenza, ha sido un irresponsable, me ha ocultado la verdadera realidad de mi madre. Y es como que si él la matara. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy yo no quiero actuar así. Hoy yo quiero invitarte a que podamos ver a la luz de la Biblia cuál es la verdadera condición del hombre ante los ojos de Dios. Y antes de poder centrarnos en esta condición y como parte de ello, yo quiero hablar acerca de algo que caracteriza a la persona de Dios. Miren, jóvenes, no se puede entender la condición del hombre a menos que no hablemos acerca de la santidad de Dios. Ningún ser humano puede comprender que él está en pecado, que él ha nacido en pecado y que él es un opositor y está en el equipo contrario de Dios, a menos que tenga una comprensión, por la gracia del Señor, de la santidad de Dios. La Biblia nos habla acerca de un montón de atributos de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amor, dice la palabra, ¿sí o no? Dios es trascendente, Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, Dios se las sabe todas, Él es omnisciente. Dios está por encima del cosmos, está por encima del universo, Él es el creador de todas las cosas, Él es el rey de reyes, Él es el principio, Él es el final, Él es el más grande de los grandes, Él es el favorito de tu artista favorito, Él es inigualable, ese es Dios. Pero hay un atributo que a la luz de todas las escrituras llama la atención cuando nosotros podemos observarlo. Y es que la Biblia habla de que precisamente Dios es santo. Dios es santo. Y aquí vamos con el primer pasaje de la palabra. Algunos de ustedes que hayan traído la Biblia me acompañan al libro de Isaías capítulo 6 versículo 15. Y es extraño, o más que extraño, interesante poder observar cuándo o cómo en varios pasajes de las escrituras, hoy solamente vamos a ver 2 rápidamente, se refiere acerca de la santidad de Dios. Noten ustedes lo que vamos a ver a continuación. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 5 voy a leer y dice: en el año en que murió el rey Usías,
hablando Isaías, el mismo hombre cuyo nombre tiene este libro, profeta que vivió unos 715 años antes de nuestra era o antes de Cristo. Él dice: yo vi al Señor en un trono muy alto. Estoy leyendo en una versión popular. Y dice: los bordes de su manto llenaban el templo. Sígame con cuidado la descripción que este hombre hace acerca de la presencia de Dios, delante de la cual él se encontraba. Continúa diciendo: sobre él, o sea, sobre Dios, sobre el Señor, se veían ángeles serafines con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Y ellos se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena toda la tierra. Isaías tiene la visión tan increíble y tan casi parece una película de ficción, y Dios le da la oportunidad a este hombre de estar ante su presencia. Oportunidad que Dios usa para hacerle el llamado al ministerio. Y cuando él está en la presencia del Señor, él describe en palabras humanas la grandeza sobrenatural e incalculable a los ojos humanos de la santidad de Dios. Él dice: Dios está sentado en un trono, y encima de él hay 2 serafines. Son seres extraños, pero lo que me llama la atención, dice Isaías, es que ellos se dicen el uno al otro palabras que exaltan uno de los atributos, o quizás el atributo, a la luz del hombre, a la luz de los ojos humanos, tratando de comprender. Y esto es una conclusión personal que tengo y comparto con ustedes, tratando de comprender el nivel macro de la santidad de Dios. Él dice que ellos se decían el uno al otro: Dios es santo, santo, santo. Noten ustedes, jóvenes, algunos de ustedes que tienen la experiencia de haber estudiado bastante la palabra de Dios, que en ninguna parte de la Biblia se habla de la misericordia de Dios como Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. O Dios es bueno, bueno, bueno. A menos que no sea una canción de adoración, claro. O Dios es grande, grande, grande. De la única palabra, de la única cualidad o atributo que se atribuye a Dios, que en la Biblia se menciona en 3 oportunidades, dándonos a entender los escritores y haciendo el énfasis de la grandeza de la santidad de Dios, es la palabra santo. Dios es santo, santo, santo. O sea, Dios es santo al cubo, diría alguien. Solo eso nos debe de enseñar a nosotros que hablamos de un atributo que es incomparable, inigualable, y que en ningún otro lugar se puede encontrar a alguien tan santo como Dios. Ahora bien, ¿qué significa la palabra santo cuando hablamos de santidad? Les voy a dar algunos detalles. El término kadosh, con Q al inicio y SH al final, es un término hebreo que en el Antiguo Testamento se traduce como santo y señala a la perfección de Dios. Noten esto: su majestuosidad, su justicia y oposición a cualquier tipo de pecado. Santo es una característica que se puede aplicar a todo lo que es Dios, lo que Él es y lo que Él hace. En muchas partes de la Biblia también encontramos frases como Él es santo, el libro de Primera de Pedro, el libro de los Salmos. Pero hace referencia específicamente a la perfección de Dios, como les acabo de decir. Cuando se aplica este término en la misma Biblia a personas o a objetos, como en el Pentateuco, no se trata de una santidad propia o per se, como dicen algunos, sino que es una santidad que ha sido derivada de la misma persona del Señor. Entonces esto nos habla acerca de, teológicamente, el carácter ético de la santidad de Dios, que trae como consecuencia que nadie que tenga imperfecciones, noten ustedes el énfasis de esto, que nadie que tenga imperfecciones o pecado puede relacionarse con ese Dios santo, que es santo, santo, santo. No podemos entender la condición del hombre a menos que comprendamos esa realidad. Jóvenes, este es el Dios al que nosotros servimos. Él es santo.
Él es puro, puro, puro. Él es blanco, blanco, blanco. Y no es porque sea lavado con cloro, es porque Él siempre ha sido blanco. Desde antes de la dimensión del tiempo, como le llama Albert Einstein, antes de la formación del cosmos, Él existía, Él era. Por eso Él se reveló al pueblo de Israel diciéndole, yo soy. O sea, yo soy suficiente. Yo no he sido, yo no nací, yo siempre he existido. Yo siempre soy. Bendito sea el Señor. Pero hablemos un poco acerca del estado del hombre. Ahora sí vamos a ir bajando. Hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que ha permeado mucho la estructura educacional de todo el planeta Tierra. Básicamente 4 filósofos y sus enseñanzas, difundidas básicamente en el siglo XX, perdón por la redundancia, han formado toda la trayectoria y toda la programación educacional de las universidades del mundo. Usted puede ir a cualquier universidad y va a encontrar filosofías de Freud, filosofías de Darwin, bueno, y de otros 2 y entre otros muchos, que han influido en una manera tan increíble, a pesar de que antes de estos últimos 2 siglos vivíamos en épocas en las que se respetaban los principios de la palabra de Dios. Y aún todavía quedan algunos reflejos, porque aún las leyes morales que priman un poquito todavía en la mayor parte del mundo, nacieron de los 10 mandamientos. Pero después del siglo XX, y ahora en el siglo XXI, como parte de los últimos tiempos, estas filosofías han permeado bastante. Y hay una frase que dentro de esas filosofías me ha llamado la atención, y es que la frase dice, el ser humano es básicamente bueno. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, uno puede notar claramente que este libro, la Biblia, primer libro escrito, o mejor dicho, primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más odiado, el libro más atacado, el libro que agarran todos los cantantes famosos y se burlan de él. No agarran el Corán, como mencionamos en la conferencia pasada, no agarran el libro de la fe Bahá'í, no agarran cualquier otro libro, se la cogen con la Biblia. ¿Por qué? Lo estudiamos en la pasada conferencia. Pero este libro, escrito por 40 hombres, inspirados por el Espíritu Santo, en un periodo de 1500 años, en 3 continentes, Europa, África y Asia, este libro dice lo contrario. Y yo quiero invitarles a que viajemos al libro de Romanos, en su capítulo 3, y veamos cómo el apóstol Pablo refuta esta filosofía, de la cual se derivan muchas otras enseñanzas y argumentos que han formado, como mencioné hace un momento, el pensamiento y a su vez la cultura y el estilo de vida de muchas de las personas del día de hoy. Hay muchos de ustedes que están en la universidad, que estudian o dan clases y saben de lo que yo estoy hablando. Entonces es importante que tú y yo podamos observar precisamente lo que la Biblia enseña para que podamos tener el argumento y la verdadera verdad plasmada en nuestros corazones. Versículos 9 al 18, vamos a observar algunas cosas. Escribe el apóstol Pablo a los hermanos que él todavía no conocía en su época, por ahí por los años 60 de nuestra era, que vivían en la ciudad de Roma, que era el Nueva York de esa época. ¿Y qué significa todo eso? Pablo, después de dar algunos argumentos teológicos, él dice, ¿estamos los judíos en mejores condiciones que los que no son judíos? Responde, claro que no. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado. Sígame con cuidado. Pues como está escrito, y hace referencia a los escritos del Antiguo Testamento, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien. Ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Están siempre listos para herir y matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor a Dios.
Así lo traduce la nueva versión de la palabra de Dios para todos. Y yo quiero que observemos algunas de las frases de Pablo que claramente refutan la idea de que originalmente o naturalmente el ser humano, o tú y yo, somos buenos. No hay justo ni aun uno. Número 2, no hay quien entienda, o sea, quien entienda a Dios. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Y aquí me detengo y voy a repetir algo que dije en la primera conferencia. Leo, pero a mí nadie me dijo que venga a una iglesia. A mí nadie me dijo que conociera a Cristo. Yo un día pasaba por la iglesia, escuché cantar y yo dije, déjame entrar. O podrías decir, a mí nadie me dijo que buscara a Dios. Dios nunca trató conmigo. Yo un día dije, oye, yo tengo que dejar mi estilo de vida. Yo tengo que dejar de fumar drogas. Yo tengo que dejar de estar fornicando todo el tiempo y de estar haciendo corrupción. O simplemente yo quiero buscar a Dios. Yo no quiero estar en la calle. No quiero estar en las esquinas jugando dominó y bebiendo. Yo quiero corregirme un poquito, así que yo voy a buscar a Dios. Tú puedes decirme eso, pero a la luz de la Biblia, eso no es real. Eso nunca ha pasado contigo. O sea, tú no eres el origen en tu propio corazón o en mi propio corazón de buscar a Dios. Si ocurrió eso en tu vida, eres un privilegiado o eres una privilegiada. ¿Sabe por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Dios nos busca a nosotros. Y hoy nosotros le amamos a Él, pero ¿sabe por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Eso es como a veces cuando hay gente que se enamora. Eso le pasó a Maciel conmigo. Bueno, al revés. Pero el hombre viene y toma la iniciativa y da regalo y da regalo. Y esa muchacha no lo quiere ver ni en pintura. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? ¿A alguien le ha pasado, aparte de Maciel? ¿No le ha pasado? Pero bueno, en la vida real, ustedes que viven reality show y películas, pero en la vida real eso pasa mucho. Entonces el hombre toma la iniciativa y dice, y es persistente y persistente y persistente hasta el punto que esa dama, entonces le entrega su corazón. Y dice, después, ahora Maciel no lo puede decir, ¿verdad? O sea, bueno, Leo, yo tomé la iniciativa, aunque nunca lo va a decir, ¿verdad? Porque es mujer, ¿sí o no? Las mujeres dijeron que sí. Pero quien toma la iniciativa en este contexto, no somos nosotros, jóvenes, es el Señor. Y eso debiera a nosotros hacernos saltar de alegría. Porque eso implica que para Dios nosotros somos importantes. Amén. Tú puedes ver a alguien como veníamos ahorita durmiendo en la calle. O simplemente un loco a quien todos nosotros rechazamos. O digamos una persona de esas que se para en los semáforos y cada vez que tú lo ves que viene cerca, miras para otro lado, inconscientemente así, el dedo sube el vidrio del carro. No fuiste tú, fue tu dedo. Aún a ese tipo de personas el Señor las ama. El Señor las ama. Pero bueno, seguimos con el tema. Noten ustedes estos términos y estas frases que usa el apóstol Pablo, donde claramente pueden hacernos observar que naturalmente ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros, ningún ser humano. Originalmente somos malos. Y hay una forma de yo probar esto, aún con corazones creyentes. Si tuviéramos que, abriéramos una mesa aquí, siendo nosotros creyentes, a muchos de nosotros que quizás tienen unos años en Cristo, y conociendo la Biblia y forma parte de un ministerio en la iglesia. Pero si tuviéramos la osadía de desnudar nuestra alma en esta mesa, con sinceridad y transparencia, muchos de nosotros, en algún momento de nuestro día a día, en nuestra vida diaria, hemos encontrado malicia en nuestros corazones. ¿Sí o no? Sinceridad se llama. ¿Cuántos de nosotros no ha querido echarle el carro encima a un motorista cuando se le atraviesa? ¿O cuántos de nosotros no ha sentido venganza o deseos de venganza a un compañero de trabajo que te ha maldecido y te ha hecho la vida imposible? O uno de los chismosos del barrio, la vecina chismosa que no sabe hacer otra cosa que chismear, que te tiene un lado alzado, te tira la basura en el medio y ella es incomprensible. O sea, hay algún momento donde nosotros hemos manifestado que, usando los términos de la Biblia, el viejo hombre todavía tiene reflejo de viejo. Y la carne no está tan muerta como nosotros pensábamos. Jóvenes, esa es la evidencia de que aún en Cristo todavía, por la soberanía de Dios
incomprensible, pero por la soberana decisión de Dios, aún en nosotros todavía vive la carne. ¿Se acuerdan de Gálatas capítulo 5? Hay una lucha entre la carne y el espíritu, para que tú y yo no hagamos lo que queremos. ¿Ok? Por eso se hace necesario que diariamente tú te levantas y antes de moverte de tu casa, tú te tires de rodillas. O tú arrodilles tu corazón, si no puedes estar físicamente de rodillas, y le digas: Señor, yo dependo de ti, yo te necesito. Hoy yo no puedo vivir si tus fuerzas no están conmigo. Una de las oraciones de Pablo por los hermanos de Colosas era: Padre, dale a ellos poder, fuerza sobrenatural, para que ellos tengan paciencia y longanimidad. ¿Saben lo que significa eso en español? Para que ellos, en otras palabras, él está diciendo: Padre, dale fuerzas a tus hijos, a esos jóvenes y hermanos creyentes, para que en el día a día ellos aprendan y tengan la capacidad sobrenatural de tener estabilidad, aun cuando sufran y aun cuando los engañen. En otras palabras, darles fuerzas para que ellos sufran, o mejor dicho, sufran sin vengarse y sufran aún en medio del padecimiento. Que tengan el poder sobrenatural de mantenerse firme en la palabra del Señor. Y esa es la realidad a la luz de la palabra de Dios. Continuando con el tema, básicamente y naturalmente, jóvenes, ustedes y yo somos malos. No importa lo que diga Freud. Algunos de ustedes que son psicólogos saben un poquito más más de lo que yo estoy desarrollando, de lo que hablo. A la luz de la Biblia, todos nosotros, dice el Antiguo Testamento, somos como suciedad. Y aún nuestras buenas obras, a los ojos de Dios, son como si fueran trapos de inmundicia, porque Dios es santo. ¿Y saben lo que eran los trapos de inmundicia, verdad? Algunos de ustedes saben, los trapos de inmundicia en la época antes de Cristo, eran lo que hoy se conocen como toallas sanitarias. Ya usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? O sea, miren la comparación para que humanamente tú y yo podamos comprender algo de lo que significa el estado del hombre a la luz de la santidad de Dios. A la luz de la santidad de Dios. El mismo Isaías, cuando se presenta delante de Dios, no lo leímos, pero en los pasajes más adelante de lo que observamos al principio, después de él describir la santidad de Dios, él dice: y yo caí como un muerto y dije: ay de mí, que soy un hombre perverso de labios y que vengo de una familia y un pueblo que la lengua no se la aguanta. Ay de mí, y estoy en la presencia de Dios. Porque cuando tú te encuentras con la santidad de Dios, cuando tú te encuentras con la luz penetrante e incomparable de la santidad de Dios, aún las pequeñeces de pecado que hay en tu alma, las oscuridades de tu alma, son tan claras a la luz del Señor, que tú sientes que no mereces estar ahí. Porque Él es santo. Y Él habita en la altura y la santidad. El libro de Génesis capítulo 1 nos narra un poco acerca del origen del pecado. Cuando hablamos de pecado, específicamente estamos tratando dos cosas. Número uno, la naturaleza o inclinación que hay en ti y hay en mí, naturalmente, por causa de Adán, lo vamos a ver ahora, la cual nos inclina en nuestra alma, en nuestros corazones, naturalmente hacia hacer lo que no le agrada a Dios. Y número dos, pecados, que son aquellas cosas que nosotros cometemos en contra de la voluntad de Dios. Es lo que define Juan cuando él dice: pecado es infracción a la ley de Dios, ¿ok? Entonces, en el libro de Génesis, el libro de los principios, primer libro de la Biblia, donde se da la narración del inicio de toda la creación, del hombre, y etcétera. En el capítulo 1, versículo 27, la Biblia habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios levanta, toma polvo de la tierra, crea a Adán y hace al hombre, sopla en él aliento de vida y le da de su espíritu y le da vida, ¿ok? Y la Biblia dice que Dios creó a este hombre a su imagen y a su semejanza. Esto hace referencia teológicamente a muchos aspectos, pero digamos que moralmente el hombre tiene semejanza e imagen de Dios en esta oportunidad, cuando Dios crea a Adán, en una manera perfecta. O sea, él era prácticamente perfecto, Adán.
Crea al hombre, crea a la mujer. Y en el versículo 31 del capítulo 1 también dice la Biblia que Dios vio todo lo que hizo y que todo lo que Él había hecho era bueno, pero era bueno en gran manera. O sea, era una cosa increíble lo que Dios había hecho. El hombre y luego a la mujer. ¿Ok? No vamos a entrar en esos temas para que no, de que el borrador y... No. Dios crea al hombre y luego crea a la mujer. Los dos son especiales, tienen dignidad a los ojos de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno en particular. Eso lo vimos en la primera conferencia. Amén. Muy bien, entonces Dios ve que todo era bueno en gran manera. O sea, el hombre no había pecado, el hombre estaba bien. Había una comunión muy íntima, muy especial, que Adán y Eva tenían con el Señor. E incluso ellos estaban desnudos. Y dice la Biblia que aún estando desnudos, ellos no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque en ellos existía una inocencia, existía en sus corazones una pureza derivada de la santidad de Dios, que no les hacía a ellos no importarle mucho el hecho de que, ay, tú estás en cuero, ay, estás en cuero, no. O sea, eso no les afectaba. A nosotros nos afecta. Hoy usted sale desnudo y usted está vuelto, etcétera. Está fuera de sí. ¿Por qué? Por causa de que hemos perdido un grado muy particular, y algunos dicen totalmente lo que en cuanto a inocencia se refiere. Pero Dios nos quiere regresar a esa inocencia por el poder del Espíritu Santo. Eso es otro tema. En el capítulo 2 la Biblia nos narra de que Dios pone al hombre, y a Adán y a Eva, en el huerto del Edén y le traza una serie de mandamientos, y dentro de ellos les dice: miren, hagan lo que a ustedes les da la gana aquí en este huerto, en este monte, en este jardín mejor. Monte suena muy feo. Ahora yo lo que les pido es que ese árbol, el fruto de ese árbol, el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal, no lo coman. Porque el día que de él coman, entonces van a morir. Se levanta un día Satanás, personificado en una serpiente, y nos narra el capítulo 3 que engaña a Eva, y esta a su vez engaña a Adán. Y ambos comen del árbol, el fruto del árbol. Y a partir de ahí, luego de que ellos desobedecieran la voluntad de Dios, por causa de Adán, todos nosotros, ahora morimos físicamente y estamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente, en nuestro estado natural. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice el apóstol Pablo: el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre en el principio, por lo que hizo Adán, su desobediencia. Y dice él: con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Esto es lo que les acabo de decir con la base bíblica. Entonces, ese es el estado en el que se encuentra el hombre. O sea, tú y yo no somos buenos, no somos santos, no somos la Madre Teresa de Calcuta, no, que mira que él no hace mal a nadie, no. Aunque no hagas mal a nadie, aunque nunca le haya hablado mentira tú a nadie, aunque tú nunca, le haya dado una trompada a otro, nunca le haya tirado el carro a nadie, nunca le haya dicho 2 o 3 malas palabras a otro. Bíblicamente, tú y yo somos malos. Y yo sé que cualquiera puede escuchar esto y decir: bueno, pero ¿cuál es la idea? Hacer un mensaje negativo. En estos tiempos no necesitamos mensajes negativos. No, esa no es la idea. La idea es que podamos ver cuál es la verdadera realidad a la luz de la Biblia. Estamos en depravación total, espiritualmente hablando. Estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos incluye a todos y no excluye nada, incluye a todos. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es el estado del hombre. Entonces retomamos. Por un lado tenemos a un Dios que yo podría ejemplarizarlo con la luz que tengo aquí a mi izquierda, que es bien fuerte. Los que han estado aquí adelante saben de lo que yo digo. Pero tenemos a un Dios que es santo, tenemos a un Dios que es puro, que Él vive en la altura y la santidad. Y que por causa de su santidad, Él rechaza todo lo que es pecado o aquello en lo que hay pecado. ¿Ok? Y del otro lado, precisamente lo que Él rechaza por su santidad, estamos nosotros, los seres humanos. Hay pecado en nosotros, hay maldad en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. La amargura, la venganza, es lo que muchas veces prima en nuestras almas. El deseo de eliminar y matar a los demás. O en el caso de muchas personas, la codicia.
el hombre codiciando a la mujer de su prójimo, el hombre fornicando, adulterando o corrompiéndose en muchas otras cosas, en una vida inmoral o en chismes, en murmuraciones. Hay amargura en nuestra alma. Eso es lo que caracteriza el corazón del ser humano. Y ese es el estado a la luz de la Biblia y de acuerdo a la santidad en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, ¿qué sucede y a dónde va o cuál es el siguiente paso de esto que estamos hablando? A la luz de esta santidad de Dios, Dios debe, por obligación y de acuerdo a su santidad, es lo que la Biblia nos muestra, Él debe condenar al pecado y el pecador. ¿Cómo podríamos ilustrar esto que acabo de decir? Pienso que un padre puede entender básicamente rápidamente lo que yo estoy diciendo. Cuando un papá tiene un hijo, tiene 4 hijos y hay uno de ellos que ha cometido una falta grave, él tiene 2 opciones. Él lo perdona y le dice no ha pasado nada, o tiene la opción de disciplinarlo para que él aprenda y para que también quienes están a su alrededor puedan aprender. Entonces, ¿qué decide él? Bueno, él decide disciplinarlo. No se le da una pela, lo para de castigo, le impide salir unos días, etc. Ese acto de disciplina elimina una mancha. Ese acto de disciplina quebranta una conducta. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me siguen? Entonces, a la luz de la santidad de Dios, eso es un ejemplo humano, lo que acabo de decir, pero a la luz de la santidad de Dios, su perfección le obliga a sí mismo no solo a rechazar lo que es contrario a su pureza y santidad, sino también a castigar, debido a que él mismo ha establecido sus propias leyes, a todo aquel y todo aquello que violente su pureza, su santidad. Y aún la santidad moral existente en el mundo. Por eso él condenó a Adán y a Eva, porque afectaron la moral que él había establecido en su creación. Entonces se ve obligado a castigar a todo ser humano. Dios debe de condenar eso. Quizás algunos de ustedes digan, bueno, Leo, pero Dios es santo, Dios es sumamente puro, pero también hablábamos de que Dios es bueno, de que Dios es amor, Dios es todo paz, Dios es bueno, es especial, es benigno, es solo bondad. Sí, es cierto, pero a la luz de la Biblia, Dios no solo es santo, bueno y amor, Dios también es justo y Él tiene que aplicar su justicia. Una dama, una muchacha, cruza una luz en rojo, semáforo en rojo, la detiene un policía en los Estados Unidos de tránsito y la multa porque violó la ley. La muchacha tuvo que presentarse ante un juez, se para delante del juez, el juez le pregunta, ¿cómo usted se declara? Ella dice, me declaro culpable, reconozco que fallé. ¿Usted está consciente? Le replica el juez. ¿Usted está consciente cuáles son las consecuencias de su error, verdad? Y dice ella, sí. Usted tiene 2 opciones. Pasar una semana en la cárcel o pagar $1,000 en este momento. Y de inmediato el juez dicta la sentencia, toma su martillo y cierra el caso, pero algo sucede a continuación. El juez se para de su asiento, se quita la toga y el birrete, camina hacia abajo, va donde está la joven, la toma, la quita de su lugar, se pone donde ella estaba, saca su cartera y paga los $1,000. ¿Sabe quién era el juez? El padre de la joven. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él es santo y Él es puro, pero Él tiene que condenar el pecado y tiene que condenar al pecador también. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención estos días, estaba revisando un pasaje del Antiguo Testamento, es que nosotros regularmente decimos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y alguien me sentó a mí estos días y me dijo, Leo, eso no es bíblico. Y yo le dije, ¿cómo que no es bíblico? Claro que sí, Dios es amor, Dios es bueno y todo eso. Y me enseñó un pasaje en donde dice que Dios odia al pecador. Pero ¿sabe por qué Dios odia al pecador? No solo al pecado,
porque en él hay pecado. Y porque, como dije, y hago énfasis, porque como decía al principio, a menos que comprendamos algo acerca de la santidad de Dios, de su pureza, del nivel y magnitud de la santidad de Dios, no podremos comprender el glorioso evangelio de Cristo. Entonces, a la luz de su santidad, Él debe y tiene la obligación de ser justo. Y no se pueden separar de Él su santidad y su justicia. En relación a esto último que les acabo de decir, hay una frase que llamó la atención de un famoso teólogo norteamericano, aliancista por cierto, que se llamó A.W. Tozer. Él dice: la santidad de Dios, la ira de Dios y la salud de la creación están unidos de manera inseparable. Tú y yo no podemos ser buenos y tener ira a la vez. No podemos. Porque cuando uno está irado, uno se molesta con cualquiera y agarra lo que tenga a la mano y se lo pega en la cabeza. Lo que sea. Porque en la ira nosotros muchas veces no nos podemos controlar. Pero Dios sí puede tener un balance. Y Él sabe hasta dónde Él derrama su ira. Y Él debe hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Y como mencionaba al principio, Romanos 3:23 dice: todos han pecado y por eso están destituidos. No hay esperanza. Están condenados. Están bajo la ira sagrada, justa, santa del Dios de la creación. Jóvenes, ese es el estado del hombre. El pecador ante el juez y su veredicto. Las pruebas son irrefutables. No hay argumentos para la defensa. La condenación es un hecho. No hay esperanza en absoluto. Desde Génesis lo podemos ver. Adán y Eva, inmediatamente condenados. Inmediatamente. No hay esperanza. No hay oportunidad. Estás condenado. Estoy condenado. Pero hay algo bueno. El mismo Dios que nos condena es el mismo que nos salva. Es increíble. Es increíble poder vislumbrar un poco los planes de la gracia soberana de Dios. Es inentendible a los ojos humanos. ¿Cómo es posible que Dios sea santo y condene al pecador, pero a la vez Él tenga que, por esa condenación, derramar toda su ira sobre Él para satisfacer su propia justicia, como dice la Biblia? Pero aún así, este mismo Dios que nos presenta este escenario es el mismo Dios que se sacrifica y entrega a su Hijo para la salvación de nuestras almas. Es incomprensible, pero ese es el Evangelio de Cristo. Ahorita estaba vislumbrando lo que les acabo de decir en el libro de 2 de Corintios. Y quiero leer textualmente lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en este lugar. Fíjense lo que él dice. Y todo esto, o sea, lo que estamos hablando, proviene de Dios. Escuchen, y dice: quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios nos reconcilia con Él mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Interesante, ¿no? Este es el Dios soberano. Jóvenes, y esto es lo que los hombres no entienden. E incluso una gran parte de la iglesia hoy día no comprende que este es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Lo que dice la Biblia es el Evangelio. Y hoy queremos tratar a la gente e invitarlo a decirle: mira, te invito a que tú conozcas a Cristo, porque si tú vives una vida sin sentido, Él te dará sentido a tu vida. O mira, si tú estás enfermo, Dios sanará tu vida. O mira, si has crecido en una familia donde has sido violado físicamente, sexualmente, o has sido apartado y tienes una autoestima destruida, Él puede reconstruir tu autoestima. Mentira del diablo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo habla de un Dios santo ante un hombre y una mujer pecador que merece el infierno y la condenación eterna, pero que por su amor, porque Él es rico en misericordia y amor, Efesios capítulo 2, grande misericordia y amor, Él ha determinado dar un paso adelantado hacia aquella persona que inicialmente le ha ofendido. Y para que nadie se vaya con una equivocación en cuanto a enseñanza se refiere, sí,
Cuando estás en Cristo, recobra sentido tu vida. Sí, si estás enfermo y a Dios le place, le da la gana, Él te sana para su gloria. Sí, si creciste en una familia que ha destruido tu contexto, ha destruido tu autoestima, Él la reconstruye. Él hace hasta lo imposible. Pero ese no es el Evangelio. Esas son consecuencias de estar en Cristo. Son dos cosas diferentes. Y yo te animo a que tú aprendas, tú y yo aprendamos y recordemos esto que ya hemos observado. Para que nadie nos engañe con filosofías, porque a veces recurrimos a estos recursos porque queremos la iglesia llena, queremos que venga mucha gente. Sí, está bien, y hemos sido llamados a curar al que está herido, pero no podemos corromper o diluir el mensaje céntrico y per se del Evangelio de Cristo por una enfermedad que muchos de nosotros todavía nos afecta, las estadistiquitis y bueno, un montón de cosas que no puedo hablar ahora. Muchos de ustedes que son líderes y predican el Evangelio, tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado. Porque, como dice el apóstol Pablo también a los Corintios, cada vez que nosotros nos paramos a enseñar la palabra de Dios, él decía, yo estoy hablando como de parte de Dios y como delante de Dios. O sea, cada vez que yo les digo algo a ustedes a raíz de la Biblia, en un escenario como este, en algún momento de la historia de la eternidad, en los tiempos finales, yo tendré que dar cuenta. Yo tendré que dar cuenta. Y si tú eres maestro, también tendrás que dar cuenta. Entonces, si alguno habla de ustedes, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea el único que sea glorificado, al fin y al cabo. Esta es la condición en la que se encuentra el hombre. La gran pregunta, ¿y dónde está la buena noticia? ¿Dónde está la información o la noticia que trae aquel hombre que corre desde el valle hacia la ciudad para vociferar a grandes voces, decir a grandes voces que han ganado la victoria? ¿Dónde está el Evangelio? Yo quiero sintetizarlo para ir culminando con esta ilustración de una película. Luisa Lane, ¿sabe quién es Luisa Lane? ¿Sabe quién es? Hay muchos de ustedes que son santos y nunca han visto películas, pero bueno. Luisa Lane, piso 65 del Empire State, es lanzada por el enemigo. Olvídense de Superman, él tiene un montón de kriptonitas encima. Todas las naciones, porque hay una transmisión en cadena en ese momento, están observando el trágico momento y escenario en donde la famosa periodista es lanzada en el piso 65, abierta a caer rumbo a caer al vacío. Óigame, millones de personas en el mundo observan vía televisión, vía radio, vía Bibi y iPhone, con su iPad. Todo el mundo está atónito. De repente las cámaras de la película plasman en las mismas los pensamientos de algunos de los televidentes. Uno dice, Dios, no hay esperanza. Otro dice, la perdimos. Otro dice, ella fue la mejor periodista del mundo. Otro vocifera y dice, voy a escribir un libro acerca de ella. Y ven, todo el mundo está contemplando el escenario. Hay un silencio sepulcral, ni los mosquitos se mueven, ni los insectos. Hay un detenimiento, solo Luisa cayendo y voceando. Todo el mundo la contempla y viene piso 20, piso 19, piso 15, piso 10, piso 5, piso 4, piso 3. Pero en el piso 3 algo sucede de repente. Alguien nota un reflejo, alguien, cámara lenta, se nota la cámara de la izquierda, valga la repetición, que alguien mira a su lado izquierdo, también valga la repetición, y observa algo como un mime que se acerca huyendo hacia la escena principal. Y de repente viene ella bajando, tercer piso, segundo piso, primer piso, y cuando casi cae en el suelo, Superman aparece en el momento adecuado y preciso y literalmente salva la vida de la famosa y de su amor, Luisa Lane. Jóvenes, ese es el Evangelio de Cristo. Tú y
y yo lanzados al vacío en un piso 65. Toda la creación, ángeles, serafines, demonios, ángeles caídos, el diablo, la creación misma, todo el mundo observaba a Adán y a Eva, observaba toda la descendencia de estos, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí, y decían: no hay esperanza. Fue una linda creación, fue algo inspirador de Dios, fue un tremendo retrato de su capacidad de crear. Él es el mejor, Él es el grande, pero no hay esperanza. Ellos están condenados, ellos estarán por la eternidad separados de la comunión íntima con Dios, estarán en el lago de fuego que arde con fuego y azufre por el resto de la eternidad. Eternidades, eternidades y eternidades separados de la majestad de Dios. No hay esperanza, no hay papá, no hay Danilo, no hay nadie que le meta la mano y lo salve. Es que literalmente no existe oportunidad para ellos. Pero ¿sabe qué? Cuando íbamos precisamente cayendo rumbo al suelo en el primer piso, hubo un Superman, hubo alguien que descendió del cielo y se hizo hombre, del cual dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aún la creación y la gente decía: lo que pasa es que Dios lo está castigando. Pero no sabíamos que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero aún así Dios el Padre tomó nuestros pecados y lo cargó en Cristo hace 20 siglos según la historia, y confirmado por lo que dice la Biblia también, en la cruz del Calvario. Jóvenes, la muerte de Cristo y su posterior resurrección en el tercer día garantizan el evangelio de Cristo. Ahí se encuentra la buena noticia, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a ellos sus pecados. Ese es el evangelio de Cristo. Sin esperanza, pero hoy con esperanza. Sin posibilidades, pero alguien hizo camino donde no había. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y aquellos hombres que habitaban en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y esa luz se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien nosotros servimos, a quien tú y yo le hemos entregado el corazón. Este hombre que vino a la tierra y caminó entre nosotros, que fue perfecto a los ojos de la santidad de Dios y que fue capaz de cumplir con todas las leyes, y que fue la revelación máxima de los previews y los trailers que Dios había estado dándonos en todo el Antiguo Testamento acerca del Salvador del mundo. Este hombre, este Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, en Él se consuma la buena noticia de salvación para ti y para mí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por eso. Y de hecho por eso el mismo Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y aún aquellos que están bajo la tierra. Yo no sé cuál es la condición en la que tú te encuentras hoy. Si tú has podido confiar en el sacrificio de Cristo, si tú has podido poner tu corazón en Cristo, si al Señor le ha placido en algún momento abrir los ojos de tu entendimiento. Pero yo quiero decirte que este es el evangelio de Cristo. Este es el evangelio de Cristo, y no hay otro. Yo te pregunto, esta noche, ¿te ha hecho comprender el Señor la verdadera buena noticia que Él tiene para ti? ¿Puedes tú entender hoy qué es realmente el evangelio de Cristo? Nuestra oración ha sido precisamente esa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos has amado en una forma sobrenatural. Gracias, Señor. Porque Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia, y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado
como prueba para todos. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. En el final de los tiempos, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien, que buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Pero hay otros que son egoístas, que se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira, castigará con grandes sufrimientos a todos y cada uno de los que hacen lo malo, tanto judíos como los que no son judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no sean judíos. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Romanos 2, 6 al 11. Les digo la verdad, dice Cristo. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad, se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. Hay algunos de ustedes que en esta noche nos visita y yo quiero preguntarle si ha podido comprender el Evangelio de Cristo. Y cuando hago esta pregunta, lo que estoy refiriéndome es si tú has podido ver que hoy en la noche el Señor ha hecho un milagro en tu vida. Si el Señor ha hecho el mayor milagro de toda la vida que un ser humano puede ver, que no es resucitar a un muerto, sino que su alma sea salvada. Que tú puedas comprender que estás sumido en el pecado, que tú puedas entender que la santidad de Dios y por su causa la ira de Dios está sobre tu cabeza y que tú necesitas, como Luis Alain, urgentemente un Salvador. Si tú has comprendido lo que acabo de decir, yo quiero pedirte que nos dejes saber. Yo quiero preguntarte, ¿has hecho o has entendido esto que acabo de mencionar? Si lo has hecho, yo te animo a que tú te pongas de pie. La salvación es un milagro. Jóvenes, ningún ser humano puede salvar a nadie. Y ninguno de nosotros puede decirle a otro, tú eres salvo. Eso le compete al Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede hacernos comprender a nosotros si somos salvos o no. Porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Jóvenes, este es el Evangelio de Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que este Evangelio pueda seguir transformando nuestras almas, convirtiendo nuestros corazones, quebrantando el corazón de piedra y llevándolo a ser un corazón sensible, que viva rendido a tus pies, que viva para adorarte, que viva para obedecerte, que literalmente viva para ti, Señor. Oramos, Padre, y te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia que nos ha alcanzado. Gracias, Señor, por el gran privilegio que nos brindas a aquellos que te servimos y que te hemos conocido. Gracias, Señor. Concede que eso sea real y evidente a través de nuestra vida y que todo sea única y exclusivamente para tu gloria. En el nombre de Jesús.